Chicos, estamos en el área de prácticas del lenguaje en la semana del 27 de abril al 1 de mayo. Esta semana nos corresponden 4 módulos. Recuerden que el viernes 1 de mayo es feriado, así que nos corresponden 4 módulos de prácticas del lenguaje. Bien, comenzamos con ortografía. Vamos a leer estos trabalenguas. Tenemos 3 trabalenguas. Dice, de acuerdo a lo que leímos en los trabalenguas, completamos con las palabras y las colocamos en el lugar que corresponde. Tenemos una regla ortográfica de la letra R. Esto ya lo vimos la clase anterior, así que pueden recurrir al cuadernillo anterior para realizar esta actividad. Es muy fácil, solo completar con las palabras que tenemos en negrita, ¿sí? Bien. Siguiente actividad, ¿suena o no suena? Decimos en voz alta el nombre de las cosas que vemos en estas imágenes, luego vamos a observar que en la primera sílaba hay una que no corresponde. Escribimos debajo la manera correcta. Bien, por ejemplo, la primera imagen es queso. Queso se separa en 2 sílabas. Tenemos la primera sílaba y la segunda. Entonces, queso, ¿cuál será la forma correcta de escribirla? Eligiendo la primera opción o la segunda. Lo mismo con cebra, que tiene 2 sílabas. Y tenemos 2 imágenes más, esquimal, que ya no tiene 2 sílabas, sino que tiene 3, y cisne, que también tiene 2 sílabas. Entonces debajo escribimos la opción correcta. Punto 2. Lee el siguiente texto y ubica las palabras que tengan los grupos ge y gui y las que tengan we y wi en la columna que corresponda. Tenemos un texto corto, lo leemos. Tenemos 2 columnas con ge y con gui y con we y wi que tienen diéresis. Recordamos eso al momento de escribir. Escribimos las palabras en la columna que correspondan. Son poquitas palabras. Bien, punto 3. Completamos la siguiente regla con las palabras y las ubicamos donde corresponden. Lo mismo que vimos en el primer punto, tenemos la regla ortográfica que corresponde a we, wi, a que, ki, a se, si, y completamos la regla. Seguimos con el texto. Observamos y escuchamos el siguiente video. Este video es un cuento donde el personaje se llama Luna. Este cuento se llama La coleccionista de palabras. Bien, lo observamos, lo escuchamos y entonces vamos a leer lo que tenemos a continuación. Y dice, Luna es una apasionada de las palabras, adora su luz y se ríe con sus cosquillas. Pero un día se da cuenta de que poco a poco las palabras bellas, magníficas y divertidas están desapareciendo del mundo y ella decide que es hora de actuar. Las palabras tienen magia. Entonces vamos a leer lo que tenemos a continuación. Y dice, una palabra, por ejemplo la palabra hola, o varias palabras, por ejemplo si realizo una carta, o muchas palabras, por ejemplo en un cuento, forman un texto. Los textos nos permiten comunicarnos y siempre expresan mensajes completos. Recordamos eso. Todas las ideas que aparecen en un texto tienen relación entre sí y tratan de un mismo tema. Como ya vimos en clases anteriores, se dividen en partes que se llaman párrafos. Ya lo hemos visto en los cuadernillos anteriores. También lo trabajamos en clase eso, los primeros días de marzo. Los cuales están separados entre sí. ¿Por qué están separados los párrafos? Por punto y aparte. Recuerden eso. Y cada párrafo va a expresar una idea. Los párrafos están formados también por oraciones. Recordamos y tenemos presente siempre eso. Las oraciones son palabras ordenadas que tienen un sentido completo. Siempre la oración va a tener un sentido y un sentido completo, ¿sí? Hay muchos tipos de palabras, sustantivos, adjetivos, verbos. Bien, hay algunas que ya conocen, otras que vamos a ir conociendo con el transcurso de las clases y otras que van a ir aprendiendo con el transcurso de los años, ¿sí? Pero tenemos muchos tipos de palabras. En la escritura reconocemos un texto porque, ¿cómo empieza? Esto ya lo vimos muchas veces y lo han visto años anteriores. Un texto empieza siempre con mayúscula y termina con un punto final. Vamos a recordar y tener presente siempre eso. Entonces, leemos el siguiente fragmento del cuento La casa de mi vecino de Alberto Pez. Leemos este fragmento, tenemos una imagen de la tapa del cuento y respondemos. ¿En qué oración se presenta el lugar? Entonces respondemos.
en la oración en la cual se va a presentar el lugar. Segunda, ¿en qué oración dice cómo es una casa en especial? También la respondemos. De acuerdo a lo leído y visto, respondemos con sí o que no. Bien, de acuerdo a todo lo que vimos y a lo que leímos, entonces respondemos con sí o con no. ¿Los textos empiezan con mayúscula? Bueno, respondemos. ¿La letra minúscula marca el comienzo de un texto? Respondemos que sí o que no. ¿Y los textos terminan con un punto? También respondemos con sí o con no. De acuerdo al cuento La coleccionista de palabras, que es el que vimos, ya tenemos el link un poquito más arriba, reflexionamos y respondemos. Bien, ¿ustedes coleccionan algo? ¿Conocen a alguien que coleccione algo especial, como la coleccionista de palabras? Si ustedes no coleccionan algo, tal vez conozcan a alguien, un amigo, un familiar que quizás coleccione algo especial. Si tuviesen que coleccionar palabras, ¿qué tipos de palabras coleccionarías y por qué? De acuerdo al cuento que escuchamos y que vimos, si vos tuvieses que coleccionar palabras, ¿qué tipos de palabras coleccionarías? ¿Y por qué razón? Palabras de amor, palabras de alegría, ¿qué tipo de palabras? ¿Cuáles serían? Respondemos esas preguntas. Recuerden que si falta un espacio, nos paramos con el mouse y le damos con la tecla el espaciado que quisiéramos, ¿sí? Si no, volvemos con la flechita para retroceder. Bien, entonces, respondemos esas preguntas, seguimos. Para decir y reír. Recordamos los colmos, las coplas y los tantanes que vimos las clases anteriores. Los cuadernillos anteriores hemos visto colmos, coplas y tantanes. Bien, empezamos con el repaso de los colmos. Leemos el significado de la palabra puchero y elegí el que usarías para que en el colmo de un cocinero resulte gracioso. Bien, si queremos hacer el colmo de un cocinero y yo quiero que resulte gracioso, ¿cuál definición de la palabra puchero debería usar? ¿La 1 o la 2? Lo vamos a leer y respondemos. Yo elegiría el número, ponemos 1 o 2. Punto 2. Escribí en cada foto el número que corresponde a cada definición de palabra puchero. Por ejemplo, la definición 1 corresponde a la primera foto, la definición 2 corresponde a la segunda foto. Solo colocamos el número que corresponde, nada más de acuerdo al significado. Coplas. Repasamos coplas. Leemos la siguiente copla y debajo escribimos las coplas que riman, las palabras que riman, perdón. Entonces, a esa mariposa le gustan las rosas, pero solo las rojas porque son hermosas. Bien. Entonces, debajo escribimos las palabras que riman, solo las palabras que riman, ¿sí? Punto 2. Copia los versos de esta copla en el lugar que corresponda. Bien, tenemos que completarla y tenemos 2 versos. ¿Cuál iría acá, en el primer renglón, y cuál iría en el último renglón? Tenemos las 2 oraciones, solo completamos en el lugar que corresponda. Seguimos con los tantanes. Miramos la ilustración y completamos el tantán. Fíjense que hay un botón gigante y dentro del botón hay algo escondido. ¿Sí? Presten mucha atención a la imagen y de acuerdo a eso completamos el tantán. Bien. Es solo un repaso. Punto 2. Uní cada comienzo de estos tantanes con el final que le corresponde. Seguimos repasando tantanes, solo unimos con flechas. Ya hemos hecho estas actividades de unir con flechas. Dice, para finalizar, uniremos con flechas teniendo en cuenta todo lo visto. Bien, colmos, coplas y tantanes. Cada uno tiene una definición, ya lo vimos las clases anteriores, cualquier cosa recurrimos a los cuadernillos anteriores y solo unimos con flechas cuál corresponde a colmos, cuál corresponde a coplas y cuál corresponde a tantanes. Bien, entonces ya hemos finalizado el cuadernillo de prácticas del lenguaje de la semana que corresponde el cuadernillo número 7. Un beso.